Muy buenas tardes. Estamos 2:13, 2:13 del día martes. Gloria al Señor. Eh, bueno, de parte del Señor he propuesto en mi corazón salir, ya sea en la mañana, al mediodía o en la tarde. Bueno, por las ocupaciones, algo bueno se cruza, bueno, pero lo importante es que quiero dar lo que Dios ha puesto en mi corazón, la palabra de Dios, y vamos aleluya, a estar orando. Vamos a estar orando para salir, gloria a Dios. El día martes, dar lo que Dios ha puesto en mí. Amén, para salir directamente al aire, gloria a Dios. Nos vamos a ubicar en Segunda de Pedro, seguimos la secuencia del mensaje, hablando de los profetas de estos tiempos. Solamente quiero hablar sobre, explicar esto antes de entrar aquí a 2 de Pedro, capítulo 1. Ya hemos visto el verso 19, ahora vamos a ver el verso 20 y 21. Pero vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te ponemos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, usted sea enseñándonos su palabra. Espíritu Santo, usted sea hablándonos, aconsejándonos. Me pongo en sus manos, Espíritu de Dios, para poder que usted mismo nos enseñe su palabra, nos aconseje, nos direccione, Padre, en el nombre de Jesús en este día. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, sabemos que podemos decir el ministerio profético. El ministerio profético fue uno de los primeros ministerios que existió aquí en la tierra, y lo que está escrito en la Biblia, el ministerio profético. Ojo que una cosa es tener el don de profecía, el don de interpretar lenguas, y otro es el ministerio profético. El ministerio profético. Sabemos que este fue, como le digo, desde un principio se manifestó el Espíritu Santo a través de hombres, varones de la Biblia, declarando profecías. Incluso lo que es escrito de Génesis 3:15 es una profecía. Mire, está en el primer libro de la Biblia, en sus inicios. Por eso digo que toda esta palabra es profética. Y estos hombres, Moisés, Abraham, fueron profetas. Y cuando ya vinieron el tiempo de los profetas, ya como puedo decir, uno de los primeros profetas ya constituido, declarado. Incluso en uno de los libros del Nuevo Testamento, bien profetizó Enoc. Mire, habla, que ya vamos a estar viendo ese verso. Y allí pues se levantó el mismo Moisés como profeta. Acuérdense cuando leo: de entre tus hermanos se levantará un profeta para estos tiempos, o sea, para los tiempos, y ese profeta fue Cristo. Entonces,
desde allí, desde Moisés, el mismo Enoc, y ya cuando vino la manifestación 100% de los profetas, Samuel, ya constituido ya escrituralmente como un profeta, el profeta Samuel. Aunque Moisés, Abraham, Isaac, Jacob hablaban palabras proféticas, pero no eran, como se dice, ¿cómo le puedo decir esta frase? Y le estoy explicando. O sea, no estaba en el rol ya acreditado como el ministerio profético que se estaba manifestando. Entonces ahí vemos después profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel. Antes de Isaías o Jeremías podemos ver a un Elías, Eliseo, el profeta que profetizó en los tiempos de Acab, un jovencito que fue engañado por un profeta viejo. Vemos a un profeta en los tiempos de Josafat, que profetizó la derrota de Acab. Si no me equivoco era, ya voy a dar el nombre. Esto está en Primera de Reyes, ¿sí? Ya al último, Primera de Reyes, cuando estaba también en los tiempos de Elías mismo, salió un profeta que profetizó la derrota de Acab, ¿no? Ahí salió, dice Micaías. Micaías dice, profetiza la derrota de Acab. Entonces podemos ver Micaías, mire, uno de los antiguos profetas. Entonces, de allí viene ya, por ejemplo, más adelante salieron otros profetas, Jehú, en los tiempos de los reyes, Elías, Eliseo, también por ahí salían otros profetas. Y ya llegamos al tiempo de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. Entonces ahí ya ellos eran acreditados como profetas. Venía el Espíritu Santo sobre ellos y profetizaban, hablaban la palabra. Entonces por eso digo que el ministerio profético estuvo desde sus inicios de la vida mismo, Entonces, vemos aquí, amados hermanos, ya voy a ver ese versículo donde está, que nos habla de Enoc. Y sabemos que Enoc fue uno de los antiguos que existió, que vivió. Enoc
Dice Judas 1:14. De esto también profetizó Enoc. Mire, séptimo de Adán, diciendo: "Y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares". Mire, Enoc. Sabemos quién heredó, uno de los primeritos que existieron con Noé, con Job, el mismo Abraham. Entonces, o sea, ¿qué es lo que trato yo de explicar? Repito, no soy un maestro si me tomo yo a ver la teología, puedo decir, la teología o sea, hablando más teológicamente, puedo explicar, se puede explicar mejor, pero lo estoy haciendo y diciendo en base a lo que la Biblia me enseña, a lo que el Espíritu de Dios me está enseñando, y lo estoy explicando. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento, Judas, un apóstol, lo declara, o sea, por el Espíritu de Dios, así como profetizó Enoc, dice, mire. Entonces, repito, Enoc fue uno de los primeritos que existió, séptimo de Adán, dice. Entonces, como le digo, la profecía de Génesis 3:15. Entonces, el ministerio profético existió ya desde sus inicios de la vida misma. No puedo decir de la era cristiana, de la vida mismo, desde los tiempos de la creación. Entonces, ya cuando se fue acreditando ya profetas, ya nombrados ya en la Biblia, ya Samuel era considerado un profeta. De ahí ya vienen los profetas que les nombré, hasta, puedo decir, hasta el último profeta de la tierra, Juan el Bautista. Y cuando el Señor le dijo a Moisés que de entre tus hermanos se levantará un profeta, ¿de quién está hablando? No está hablando de Juan el Bautista, no está hablando de Pablo, no está hablando de Pedro, de Lucas, no está hablando ni de Juan el Amado, no, está hablando del mismo Jesús, el mismo Jesús. Porque por ahí anda alguien que se dice que es un poderoso profeta, que le dicen a él, o sea, se dice ser, y le dicen sus feligreses, los que lo siguen a él, que él es un poderoso mega profeta allá en el África, y que lo voy a buscar ese versículo, porque esta gente se basa directamente a este verso, que cuando Dios mismo le habló a Moisés, que y eso está escrito también aquí en el Nuevo Testamento. Un profeta como Moisés, que se iba a levantar. Un profeta como Moisés. Entonces, vamos a buscar este versículo.
de entre tus hermanos. Bueno, vamos a sí. Creo, si no me equivoco, está en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Ya. Ya, aquí dice, Hechos 3:22, dice, porque Moisés dijo a los padres, pero porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. O sea, esto lo escribió, lo dejó escrito Moisés. O sea, fue el Espíritu de Dios mismo que habló a través de Moisés y le habló al pueblo para el futuro. Porque dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros. Mire, dice, levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. Mire, o sea, Moisés era un profeta reconocido por Dios. Estos profetas como Enoc, como Moisés, Abraham, eran profetas reconocidos por Dios. Todos, aunque no estaban, puedo decir, literalmente acreditados, como más adelante sí le dice profeta Samuel, profeta Micaías, profeta Elías, profeta Eliseo, profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Nahum, Habacuc, Daniel, etcétera, etcétera. Ahora, cuando el Espíritu Santo habla a través del mismo Moisés, que de entre vuestros hermanos se levantará un profeta, dice, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Cuando está hablando, no está hablando de un profeta de la tierra, no está hablando de Juan el Bautista, no está hablando de Juan el Amado, podemos decir uno de los últimos profetas que escribió el Apocalipsis, no está hablando de Juan el Bautista, no, o no está hablando de un profeta de aquí, de estos tiempos, no está hablando de uno que se dice que esta profecía es para él, de un llamado, y yo lo puedo decir, es un pseudo engañador llamado profeta mega poderoso, le llaman David Howard, algo así, Howard, africano, de la misma línea del profeta Tibio Joshua, que él se escapa en algo, pero el de acá no. Él dice que esta profecía, esto que está hablando aquí en Hechos 3:22, lo que habló Moisés, que de entre vuestros hermanos se levantaron profetas, dice que es él, no
no está hablando de un profeta de estos tiempos que se dicen profetas. No digo que no haya, sí hay, pero no es, sino directamente está hablando de el Señor Jesucristo. Está hablando de mi Señor, está hablando de nuestro Salvador, está hablando del profeta de los profetas, Jesucristo. No está hablando de un profeta de esta tierra de hoy en la actualidad, hoy en estos tiempos. No. Podrán tener ministerios proféticos. David Howard, fulano, sutano, mengano. Hoy en día todito se llama, ya se quitaron el nombre de pastor. Están peleando la primera posición entre apóstol y profeta. Se están peleando cuál es mayor de ellos, el apóstol o el profeta. Por ahí van. Allá que peleen ellos. Yo no peleo. Yo soy siervo inútil en la viña del Señor. Un pastor, siervo inútil en la viña del Señor. Entonces, esto es lo que están diciendo muchos, y esta secta, porque no es otra sino una secta, que cuando Moisés dijo, ya hablando por el apóstol Pedro, cuando predicó, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. Mire, Moisés era un profeta, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces, este llamado hoy en día, que se dice que esta profecía se cumple en él, es un mentiroso, es un engañador. ¿Se cumple en él? No. No es así. No es verdad. Se cumplió en Jesucristo, el profeta de los profetas, el apóstol de los apóstoles, el pastor de los pastores, el evangelista de los evangelistas, el maestro de los maestros. ¿Cómo te queda el ojo? Entonces, él fue el último el primero y el último de los profetas. Él fue el primero y el último en todo. El primer pastor y el último de los pastores. El primer evangelista y el último de los evangelistas. El primer maestro y el último de los maestros. El primer profeta y el último de los profetas. El primer apóstol y el último de los apóstoles. ¿Cómo la ven? Entonces, hermanos, por ahí ese hombre se está llamando que él es ese profeta y que en él se está cumpliendo ahora esta palabra, y que él llevará al pueblo del Señor, toda la iglesia de Cristo aquí en la tierra, la llevará a recibir a Cristo. Mire, o sea que no va a ser el Espíritu Santo. No va a ser el Espíritu Santo, sino Él los llevará. Por ahí hay un mensaje de él, publicado, predicado por él, por este David Howard. Ya voy a pasar estos mensajes que estoy enviando. Ya lo estoy subiendo a YouTube, están en Facebook. Ya voy a pasarlo por Instagram, ya lo voy a pasar también a grupos de chat en el WhatsApp, para que lo estén escuchando, y se los voy a enviar al grupo de esta gente que se llaman así. Entonces, amados hermanos, tremendo engaño decir que este es el profeta de este tiempo y solo a él tienen que escucharlo. Por ahí muchos se están peleando, allá que peleen ellos, yo no peleo. Entonces ahí va yéndonos a donde segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 20 dice, ya leímos el 19 y lo hemos explicado, ya nos hemos pasado como unos 3-4 días. Dice, entendiendo primero esto, expliqué sobre sobre el entendimiento, sobre tener entendimiento.
también lo he explicado esto. Entonces, nuevamente, mire, qué hermoso que la palabra nos enseña, el Espíritu Santo. Por favor, entienda. Por favor, hay que entender. Por favor, hay que estar atento. A ver, por favor. Hay que entender. Hay que estar atento. Por favor. ¿Ah? Siempre la palabra del Señor nos aconseja, nos exhorta, dice, verso 20, capítulo 1, verso 20 de Segunda de Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras, mire, ninguna profecía. ¿Cuál fue la primera profecía aquí en la Biblia? ¿Cuál fue la primera profecía? Vamos a ver. Porque habla ninguna profecía. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía. ¿Cuál fue la primera profecía que está escrita aquí en la palabra de Dios? ¿Cuál fue? ¿Sabe cuál fue? Desde sus inicios, desde el Génesis 1:1, es la primera profecía. Porque profecía es algo que se dice antes de su existencia. Gracias, Espíritu Santo. Porque una profecía se lo declara, se lo dice antes de su existencia, antes de cumplirse. Y el único que puede hablar esta profecía es Dios, nadie más. Nadie más. El único que puede hablarlo, o el que lo habló, el que lo dijo, fue el Espíritu Santo de Dios, el autor. Fue Dios su autor. Entonces, ¿desde dónde empieza o dónde vemos la primera profecía? Desde su inicio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, tremenda palabra profética. Y los cielos estaban así, asados, cocinados. Y la tierra, todo, mire, y esto se formó, se hizo, mire, como la palabra profética. Directamente Dios. El hombre que escribió primeramente el Pentateuco, o la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, fue Moisés. Fue Moisés quien lo escribió. Ahora, sabemos bien cómo se iniciaron estas escrituras. La escritura jeroglífica, la escritura cuneiforme, la escritura, el papiro, que era de la corteza del árbol, la escritura en piedras, ¿no? O sea, cómo se fue guardando. Y ahí como en rollos ya de papiro se fue guardando la escritura. En las primeras escrituras cananistas o cananeas, en Ur de los Caldeos, la primera escritura caldea, de ahí viene la griega, de ahí viene se me escapa una antiguamente de la griega, y de allí en los diferentes idiomas. Entonces, miren lo que dice el verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Ninguna. Ya le digo desde sus inicios.
hasta podemos decir una de las primeras. Una de las primeras, Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mire, la primera profecía, podemos decir. Entonces, desde sus inicios hasta el último libro de Apocalipsis, revelación, que le llaman unos, es revelación, hasta el último libro de Apocalipsis es palabra profética. O sea, todo esto es palabra profética. Como dice aquí, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, nadie puede decir, yo la voy a interpretar, o yo la interpreto de esta manera. Y en esto quiero explicar de parte, el Espíritu Santo es el que me está guiando. Es el Espíritu de Dios. Cuando dice privada, es que nadie puede acreditarse o decir, yo la interpreto de esta manera, yo la voy a interpretar de esta manera. Bueno, amén. Entonces lo que estamos hablando directamente, aleluya, perdone que se había ido el internet, pero ya estamos nuevamente. Cuando dice privada, o sea, le está diciendo el escritor y el Espíritu Santo, dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, yo ni tú la puedes interpretar. Ese es el tremendo error que ha habido hoy en día. Muchos han interpretado la Biblia. Muchos la han interpretado a su manera. Por eso hay y repito, un teólogo explicando esto mejor me puede ayudar, nos puede ayudar. Aquí hay uno que le llaman el canon bíblico. El canon es una regla, una línea donde acredita, por ejemplo, los libros que tienen valor y es palabra de Dios, y su interpretación va acorde con lo que Dios ha hablado, Dios ha dicho. Entonces, la Biblia Reina Valera, Cipriano de Valera o Casidoro de Reina, que fueron los que trajeron la Biblia al español de sus inicios. Entonces, ellos sabían muy bien que la interpretación de la Biblia, y eso debe de saber todo cristiano, todo hijo de Dios, cuanto más un predicador. Yo, por muy predicador que sea, yo no puedo interpretar la Biblia. Entonces alguien me dirá, pastor, ¿cómo le entiendo? Aquí hay palabras que hay que descifrar y hay palabras que hay que poner en su sitio, en su lugar. Si nos vamos a ver la palabra interpretar, es una, entender o tener entendimiento es otra. Entonces, aquí hay que parafrasear estas palabras, estas frases.
y darle a cada uno su concepto adecuado. Si nos vamos nosotros a ver lo que dice interpretación privada, o sea que el único que ha interpretado, que interpreta, que nos ha dado ya interpretado las Escrituras, es Dios, es el Espíritu Santo de Dios. O sea, nadie puede interpretarla, ni los curas, ni el Papa, ni la religión tal, ni la religión tal acá, ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, ni el maestro, ni el líder, diácono, ni el anciano, no, nadie. O sea, nadie puede interpretar lo que ya está interpretado. Nadie puede, porque la palabra de Dios es de interpretación privada, solamente. O sea, solamente la interpretó Dios. O sea, cuando dice aquí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, yo no puedo interpretarla. Nadie la puede interpretar, solamente Dios. Dios ya la ha dado aquí interpretada. Su autor, el Espíritu Santo de Dios. Por eso se tenía conocimiento quién era el Espíritu Santo, dónde estaba el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿cuánto más cuando el Señor dijo, es necesario que yo me vaya? Porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría. Entonces, es necesario que yo me vaya, dijo el Señor. Entonces, para que su iglesia, la que Él dejaba fundada, tuviera al autor de la interpretación de la Biblia a su lado, ¿para qué? Para poderla entender. Y esto sí me va a tocar a mí estudiar más, orar más, ayunar y prepararme para que el Espíritu Santo de Dios me enseñe más sobre lo que estoy y quiero enseñar. Porque esto no es así nomás. No. O sea, cuando dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación. O sea, yo la puedo interpretar. No. Nadie, así sea hoy en día, el hiper mega apóstol, el hiper mega profeta, pastor, hiper mega evangelista o hiper mega maestro, puede interpretarla. No. O sea, esta palabra de Dios, que es la Biblia, hay misterios ocultos. Hay cosas secretas. Aquí hay tesoros escondidos. Aquí hay perlas preciosas. Aquí hay un cofre lleno de oro, plata, perlas preciosas. Aquí en la palabra de Dios. Y esto no se la va a recibir. El hombre natural no percibe nada de esto.
¿Esto cómo se lo recibe? Espiritualmente. ¿Cómo vamos a recibir la interpretación? ¿Cómo vamos a recibir? Cuando tenemos el entendimiento de la palabra, lo que ya había explicado anteriormente. Como dije, y esto tiene gran profundidad sobre el entender, el entendimiento. Porque hay uno que está preocupado para que tú sigas ignorante. No te estoy faltando el respeto con esta palabra, sino que ignoras la verdad de Dios. Para que sigas ciego, para que estés entenebrecido, oscurecido, tus sentidos, tus ojos, en entender la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí? Nuevamente, entendiéndose primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, nadie la puede interpretar. Nadie la puede, ni podrá. Y ese es el error, que muchos la han mal interpretado. Muchos la han interpretado mal, para su conveniencia, para negocios, para su mal caminar, para su mal comportamiento. Satanás se sabe pero explico esto, sabe la Biblia, pero solamente, como muchos la saben, escrituralmente, pero no espiritualmente, no en los secretos de Dios, no en la interpretación privada de Dios, no. Porque Satanás no puede conocer la mente de Dios. Satanás no puede estar en el secreto de Dios. El hombre carnal, el hombre animal no puede estar en el secreto de Dios. El hombre carnal, pecador, inmundo, sucio, no puede estar en adúltero, fornicario, no puede estar en el secreto de Dios. Aquellos que son adúlteros, fornicarios, aquellos que son mentirosos no pueden estar en el secreto, no pueden enseñar la palabra de Dios. No. La enseñarán como Satanás se la sabe. La enseñarán y la saben como el demonio también lo sabe. Por eso dice, Satanás también se sabe, pero hay que explicar bien cómo la sabe o hasta dónde puede llegar. Así hay muchos cristianos. Y si hablo de cristianos, hablo de predicadores. Hablo de aquellos que se han titulado como profetas, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Nada más. Escrituralmente, incluso hasta teológicamente, hay muchos que han entrado en la teología, maestros, doctores en teología bíblica, pero solamente es pura letra, nada más. Pero no hay espíritu, porque niegan el rapto de la iglesia, niegan la manifestación del Espíritu Santo en el hablar en lengua, en los dones y en los frutos del Espíritu Santo. Niegan el rapto, niegan la manifestación del Espíritu Santo. Doctores de la ley, intérpretes de la ley, doctores en ciencias ocultas. Perdóneme. Puede haber alguien quien sea bien letrado en la palabra. No estoy diciendo que el hablar en lengua me hace a mí más espiritual que otro. Hay gente en el infierno que ha ido hablando en lengua. Están en el infierno. Entonces, el hablar en lengua no es el único requisito para ser lleno del Espíritu Santo, para tener el Espíritu Santo en su vida. No. Ese es un complemento más del hablar en lengua. Pero el cambio, ser lleno del Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo, es
directamente vivir transformado por el Espíritu Santo y vivir esa vida nueva en Dios. Haber nacido del agua y del Espíritu. Haber nacido de nuevo. Entonces, directamente es así. Ahora, no digo todos, pero ¿cuántos han malinterpretado la Biblia? Han sacado, muchas sectas han salido, muchas religiones, sectas y religiones han salido por la mala interpretación de la Biblia. Muchas, cientos, podríamos decir hasta miles. Amén, gloria a Dios. Entonces, ese es el tremendo error, podemos decir, que se ha malinterpretado la palabra de Dios. Ahora, Dios ha guardado al remanente. Dios ha guardado y sigue guardando al remanente. Dios ha guardado a la iglesia. Dios nos ha guardado a muchos para que nos mantengamos en la sana doctrina, en la senda antigua, no en un religiosismo, porque esa es otra también. Creen que el religiosismo, estar vestido hasta acá, hasta aquí, las mujeres con una falda como monjas, largota al piso, pero sí tienen una tremenda lengua. Pero si andan en adulterio o fornicación, mire cómo el engaño Satanás se ha metido en la iglesia, enseñando religiosismo pagano, religión pagana. Entonces ese es otro punto que después vamos a estar hablando. Entonces la palabra de Dios no la puede interpretar privadamente nadie. Eso es lo que está diciendo este verso. La palabra de Dios no la puede interpretar privadamente nadie, sino que el único es Dios. Y el único que puede revelarnos la palabra de Dios que ya está interpretada, lo que ya está escrito, es el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A un hombre, a una mujer contrito y humillado, a un hombre, a una mujer que está en integridad, en verdad, en santidad, que busca las cosas de arriba y no de aquí abajo de la tierra. Entonces, a ellos el Espíritu Santo les revela lo que ya está interpretado, que lo interpretó Dios. Entonces, mire lo que dice sobre esta. ¿Quién es el que enseña? Primera de Juan, aleluya. Aquí estoy cerquita de Primera de Juan. Capítulo 2. Y esto, ojo, mucha atención. Estamos hablando de que la palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Nadie la puede interpretar privadamente, no. Entonces miren lo que dice aquí, verso 20, capítulo 2, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren. El que tiene la unción del Santo conoce todas las cosas. El que tiene la unción del Santo, ¿cuál es la unción del Santo? ¿Cuál es? El Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la Trinidad. Es en el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el verso 27, miren lo que dice. Pero la unción que vosotros, aleluya, recibisteis de Él
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Mire nuevamente, verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él, de Dios, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas, que es verdadero y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced. O sea, la unción misma que hemos recibido al venir a Cristo, al Evangelio, a la vida nueva. Esto es tremendo, esto es glorioso, esto es hermoso. Todo aquel que ha nacido de nuevo, no el que ha recibido una religión, no, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido mudado, cambiado, transformado, el que ha nacido de muerte a vida, el que ha nacido de muerte a vida. Hemos recibido la unción que vosotros recibiste de él para ser salvo. Dice, esa unción permanece en nosotros, y no tenéis necesidad de que venga una interpretación privada de alguien que interpretó privadamente tal verso de la Biblia, tal libro de la Biblia. No tenemos necesidad, sino que la misma unción que está en nosotros, que hemos recibido al obtener la vida nueva en Cristo, la misma unción, dice, os enseña, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en ella, permaneced en él. O sea, mientras yo permanezco en integridad, en santidad, en verdad, el Espíritu Santo está en mí, él me va a revelar, él me va a enseñar lo que ya está interpretado aquí en la palabra de Dios. Yo humanamente, carnalmente, así tenga el ministerio que tenga, yo no puedo interpretar la palabra de Dios. No puedo interpretar ni un verso, ni una palabra, ni una palabra, ni un verso, ni una palabra, ni una tilde. Váyalo viendo. Y ese es el error, que muchos con que saber 2, 3 versículos ya interpretan a su manera, conforme a su corazón carnal, pecador, y peor, si viven en fornicación, adulterio, en mentira, en orgía, en prevaricación, prevaricando, mintiendo, engañando, sobornando. Viviendo en la raíz de los males, el amor al dinero. Entonces, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo hablamos? Ya es tiempo de que sentemos ya nuestros pies, nuestra cabeza ya. Aleluya.
La unción misma que hemos recibido. Si tú has recibido la unción, tú no necesitas esperar al profeta que venga y te revele, te hable. No, ya está la palabra aquí. Así dice el profeta, mire la revelación del... No, ya está escrita aquí en la palabra. Ahora, que el Espíritu Santo te alerte en algo, te hable, te amoneste, que el Espíritu Santo diga yo voy a levantar a fulano, es otra cosa. Los dones tienen que fluir en la iglesia, donde ciencia, donde sabiduría, donde conocimiento de ciencia, donde sabiduría, donde lengua, donde interpretar lengua, donde profecía. Esa es otra cosa que debe de funcionar en la iglesia. Y funcionar y fusionar. Entonces, es claro esto. Ninguna profecía de la Biblia. O sea que aquí hay, vea, mucha profecía. Aquí hay mucha profecía. Aquí. Todo esto es profético. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Ninguna de estas profecías es de interpretación privada. Nadie la puede, como por ahí no le estoy diciendo, de entre tus hermanos se levantará un profeta, a él oiréis y a él haréis caso. Que dice que habla de este africano de David Owen, que él es, o sea, él está interpretando privadamente para él. Y así muchos. Por eso han salido sectas paganas, religiosas, diabólicas, hasta dentro del evangelio mismo. Hay gente que se ha acreditado cosas. Yo soy. ¿Tú crees que a mí el diablo no ha venido y me decía tú eres? No, yo no soy. Yo no soy eso. Amén. Entonces, está bien claro lo que dice este versículo. Ninguna de las profecías, nada de lo que está escrito en la Biblia es de interpretación privada. No le estoy diciendo de este pseudo llamado profeta en el África que dice que el Señor, que Moisés habló de él, que él iba a ser ese profeta y él está aquí ahora. Mentira del diablo, mentiroso, engañador. Ya tiene engañados a mucha gente, a cientos y a miles de gente. Entonces, nadie puede acreditarse que puede interpretar la Biblia. Nadie. Mire cómo lo han hecho la Iglesia Católica Romana. Qué desfachatez, qué engaño más horrible lo que han hecho esta gente. Aparte cuando secta, pero esta es la madre de las rameras, la Iglesia Católica Romana, la madre de las rameras, cómo ha malinterpretado la Biblia y cómo se ha enriquecido y cómo ha hecho pactos con gobernantes y cómo, mire, diciendo que ellos, el Papa es el vicario de Cristo, ¿no? El único que dejó en representación de Cristo fue el Espíritu Santo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Entonces tengo fe en Dios, fortaleza en Dios. Lo que estoy diciendo lo digo firmemente. Entonces vamos a dejar para seguir Dios mediante mañana. Entonces entendiendo, mire, primero esto, mire, si cada palabra, entendiendo, primero, ¿qué quiere decir cuando dice primero? Lo primero Dios, lo primero la palabra, lo primero la escritura, lo primero Dios primero
Entienda esto. Primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Solamente voy a leer el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Santo. Mire, los santos hombres de Dios, desde el primero, ¿cuál fue el primero? El mismo Adán, el mismo Caín, el mismo Abel. Claro, Caín habló, pero habló para hacerle daño a su hermano. Abel trajo el mejor fruto, agradable entre los ojos de Dios. Mire. Y ahí Enoc, el mismo Noé, halló gracia, uno de los hombres más antiguos de la Biblia. Enoc, Noé, Job. Job era de esos tiempos, de Enoc, de Noé. Mire. Entonces, estos santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, por la santa unción de Dios, por la unción de Dios, por el Ruach HaKodesh, por la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a orar para que el Señor te dé entendimiento y mañana vamos a continuar esta parte, que esto va a ser candela. Aleluya. Y vamos a desenmascarar al diablo. Lo voy a hacer. Así nadie me escuche ahora. Pero esto, muchos lo van a escuchar más adelante. Cientos y miles. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo hablaré lo que usted ha puesto en mi corazón, en mi alma. Ya usted lo ha puesto, Señor. El Espíritu Santo me ha puesto, me ha ministrado y me ministra para hablar la palabra de Dios. Padre, dale entendimiento a tu pueblo, a tu iglesia, a mis hermanos, a tu siervo, a tu ministro, para que puedan entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos estaremos viendo mañana. Puede ser en la mañana, puede ser al mediodía o en la tarde. Bendiciones. Saludos a todos. Pastor Johnny Osvaldo Carvajalor. Si quieres comunicarte conmigo al 099-6538-505 o envíame un mensaje por Messenger, por este mismo muro. Bendiciones. Amén.